Hay varias maneras de crear agujeros en 3ds Max y en este video vamos a cubrir 5 maneras de hacerlo. Las maneras de hacerlo son chaflán, bucle, geopoly, esferical y booleano. Asegúrate de que la unidad de medida esté en centímetros. Crea un plano de aproximadamente 50 centímetros y lo conviertes a editable. Pulsa la tecla F4 para hacer visible la malla. Para hacer el agujero en chaflán, pulsa la tecla 1 para entrar al nivel de vértices y selecciona los vértices de las 4 esquinas del centro y el vértice del medio y haz un clic en el botón de Connect. Selecciona el vértice del medio únicamente y en el botón de Chamfer haz un clic en el cuadrito de Settings. En los parámetros, pon los segmentos en 0 y sube la cantidad hasta casi tocar las aristas. Pulsa la tecla 4 para entrar al nivel de polígonos. Selecciona el del centro y lo borras. Pulsa la tecla 2 para entrar al nivel de aristas. Haz un bucle y pulsa la tecla de W para activar, seleccionar y mover. Y sosteniendo la tecla de Shift, lo arrastras hacia abajo un poco para crear una extrusión. Haz un bucle en la orilla del agujero. Ve al botón de chaflán y haces un clic en Settings. En los parámetros pones los segmentos en 0 y la cantidad en 0.25 centímetros. Vuelve al modo de objeto y en la pestaña de modificadores seleccionas Turbo Smooth y le pones las iteraciones a 2. Haz un clic en la tecla F4 para ver el resultado. Para hacer el agujero en bucle, entra al nivel de polígonos y selecciona los 4 polígonos del centro. Haz un inset de aproximadamente 1.25 centímetros. Borra los 4 polígonos seleccionados y entra en el nivel de aristas. Haz un bucle y en la cinta de modelado, con la pestaña de Modeling activada, pulsa la pestaña de Loops y en la lista desplegable haz un clic en Loop Tools y en el diálogo busca Circle en la parte de abajo y le haces un clic y cierras el diálogo. Si las aristas se sobreponen, pulsa la tecla R y le reduces el tamaño. Pulsa la tecla W y, sosteniendo la tecla de Shift, arrastra hacia abajo para hacer una extrusión. Haz un bucle en las orillas del agujero y le haces un chaflán. En los parámetros, pon los segmentos en 0 y el chanfle en 0.25 centímetros. Le aplicas un Turbo Smooth con 2 iteraciones. Pulsa la tecla F4 para ver el resultado. Para hacer el agujero en Geopoly, entra en el nivel de polígonos y selecciona los 4 polígonos del centro. Haz un inset de aproximadamente 1.25 centímetros. Ve al nivel de arista, selecciona las 4 aristas del centro y haz un clic en el botón de Remove para borrarlas. Ve al nivel de polígonos y selecciona el polígono del centro, si no lo está, y en la cinta de modelado, con la pestaña de Modeling activada, haz un clic en la pestaña de Polygons y en la lista desplegable haz un clic en Geopoly. Si las aristas se sobreponen, redúceles el tamaño un poco. Borra el polígono seleccionado. Entra en el nivel de aristas y haz un bucle en el borde y crea una extrusión hacia abajo. Haz un bucle en las orillas y le haces un chaflán de 0 segmentos y 0.25 centímetros de chanfle. Aplícale un Turbo Smooth con 2 iteraciones.
Pulsa la tecla F4 para ver el resultado. Para hacer el agujero en Sphericart, entra en el nivel de polígonos y selecciona los 4 polígonos del centro. Haz un inset de aproximadamente 1.25 centímetros. Borre los polígonos seleccionados y entra al nivel de aristas. Haz un bucle en el borde y en el panel de modificar, haz un clic en la pestaña de modificadores y seleccionas Spherify. Haz un clic derecho en el plano y lo conviertes a editable. En el nivel de aristas, selecciona el borde y haces una extrusión hacia abajo. Haz un chaflán de 0 segmentos y 0.25 centímetros de chanfle. Aplícale un Turbo Smooth con 2 iteraciones. Pulsa la tecla F4 para ver el resultado. Para hacer el agujero en booleano, ve al panel de crear y activas Cylinder. Abres la pestaña de Keyboard Entry e ingresas en la casilla de Radius 10 centímetros y en la casilla de Height 15 centímetros y pulsas en Create. En el panel de modificar, en la casilla de Sides, baja el número a 8. Baja un poco el cilindro y lo conviertes a editable. Selecciona el plano y en el panel de crear haz un clic en la pestaña de subcategoría y en la lista selecciona Compound Objects. Y en Object Type haz un clic en el botón de Boolean. Ve al panel de modificar y en los Boolean Parameters te deslizas hacia abajo hasta encontrar el botón de Subtract y lo activas. Vuelve hacia la parte de arriba y activa el botón de Add Operands y le haces un clic al cilindro para agregarlo. Haz un clic derecho sobre el plano y conviértelo a editable nuevamente. Entra al nivel de vértice y selecciona los 4 vértices del borde que no tienen arista y los 4 de las esquinas y haz un clic en el botón de Connect. Los otros 4 vértices del borde están dobles y los tienes que soldar. Selecciónalos y haz un clic en el botón de Settings de Weld. En los parámetros, fíjate que la cuenta de Before y After haya bajado a 4 y haz un clic en OK. Selecciona las aristas del agujero y crea una extrusión hacia abajo. Le aplicas un chaflán a la orilla. Aplícale un Turbo Smooth y pon las iteraciones en 2. Pulsa la tecla F4 para ver el resultado. Tenga en cuenta que los ajustes y parámetros usados anteriormente son relativos de acuerdo al tamaño del objeto y del agujero. Si te gustó este video, haz un clic en me gusta y suscríbete a mi canal haciendo otro clic en suscribirme. También dale a la campanita de notificaciones para que recibas información sobre tutoriales futuros.